Punto A para entender al cliente. Punto B para utilizar el visajismo. Dígame un momento, colega. El visajismo es el 50% de tu profesión. ¿Qué es visajismo? Cuando yo veo el físico del cliente, le digo, mira, te recomiendo este corte porque tus facciones son estas. Tu cara es de esta forma, por lo tanto, este corte te queda bien. Cuando usted aprende a manejar el visajismo, usted marca la diferencia. Porque a uno lo conocen por el nombre. ¿Sabía usted eso? Pueden decir, ahí viene Eduardo, el mejor barbero de Cali. O pueden decir, ahí viene Eduardo, el dueño de la peluquería La Venganza. ¿Cierto? Lo conocen a uno con el nombre. Ahora, cuando usted maneja el visajismo, los clientes dicen, wow, esta persona sí sabe peluquear. Wow, esta persona sí sabe trabajar. Pero si usted es de los que apenas llegó el cliente, lo sentó en la silla, prendió la máquina y empezó, no miró el calibre del cabello, no miró la dirección del cabello, no hizo una hoja de diagnóstico, sino que empezó a peluquear. ¿Sabe qué se le dice a un tipo ese? Peluquería La Venganza, peluquería El Machete. Ahora, el visajismo es algo fundamental en tu profesión. Cuando yo tenía 13 años, hace 5 años atrás, ¿no? En Cali yo vivía en un barrio llamado Alfonso López. Frente a ese barrio Alfonso López había una peluquería llamada Peluquería Los Espejos. Era una mujer tan hermosa que a mí me fascinaba, bro. Me encantaba esa mujer, pero en ese tiempo los padres eran tacaños. Le daban a uno de hombre para peluquear en diciembre o cuando uno cumplía años, ¿cierto? Era los de mi época, acuerdan. Uno andaba con un pelero. Del descanso que nos daban para ir a estudiar, en mi tiempo no le llamábamos descanso, sino recreo. No sé si aquí le llamaban igual, ¿cierto? Del recreo yo reuní para el corte. ¡Tra! Tuve el dinero del corte y me fui a la peluquería. Colegas, yo no me fui a hacerme peluquear. Me fui a sentarme en la silla de la estilista que me gustaba para que me tomara la cabeza. No, man, porque estaba acostumbrado con mi pelero. Mire, yo llego a la peluquería, ¿no? Entro a la peluquería y ¿qué es lo primero que le dice el barbero o el estilista al cliente? A ver. ¿Qué corte quiere? Resulta que yo entro a la peluquería, ¿no? Y la muchacha me mira a los ojos. Yo la miro a los ojos. Me pone una voz sensual y me dice, ¿qué corte quiere? Y como a mí me gusta, yo le dije, hágame lo que usted quiera. Cuando yo le dije, hágame lo que usted quiera, prendió la máquina en cero y me cambió. ¿Cómo cree usted que salí yo de esa peluquería? Y de peluquería La Venganza, yo por allá no volví. Lo que sentía en amor en un momentico se convirtió en odio. ¿Cuánta gente ha llegado a su establecimiento y le ha dicho, yo no sé qué corte quiere? Haga lo que usted quiera, usted verá, usted es el experto, usted es el que manda. ¿Y cuánta de esa gente a veces ha salido a aburrir? ¿Sabe por qué pasa eso, colega? Porque cuando yo no aprendo a reconocer los cortes o lo que me están enseñando, no puedo entender al cliente. Y si yo no puedo entender al cliente, no puedo utilizar el visajismo. Y si no utilizo el visajismo, ningún cliente va a salir contento de tu peluquería. ¿Sí ves la importancia de esto? Yo te vengo a hablar de corte masculino. A ver, barberos, ¿cuántos cortes masculinos hay? Escucho. ¿Cuántos cortes masculinos hay? ¿Cuántos? Escucho, colegas, ¿cuántos cortes masculinos hay? Muchos. 4. Solamente 4 cortes. Escúchame bien y aprenda. El corte masculino se divide en 2 partes. Se divide en corte clásico y se divide en corte moderno. Lo que llaman en algunas ciudades corte americano o cortes urbanos. ¿Listo? Corte clásico y corte moderno. Ahora preste atención. ¿A qué se le llama corte clásico? Cuando dejamos los laterales con bastante volumen de cabello, a eso se le llama corte clásico. Mejor dicho, cuando yo utilizo guías, alzas o peinetas, acá como le llaman guías, ¿cierto? Cuando yo utilizo guías con la 2 o la 3 o la 4 en la parte lateral, a eso se le llama corte clásico. Pero cuando yo utilizo guías como la 0, 0 y medio o 1 en la parte lateral, se conoce como corte moderno. O sea que tanto en corte clásico como en corte moderno solo hay 4, no hay más. La única diferencia es el volumen del cabello, que en algunos es más abundante y en otros es más bajito. ¿Estamos claros, colegas? Pregunto, ¿cuántos cortes masculinos hay? 4.
¿Con qué guía se empieza un corte clásico? Dos, ¿y con qué guía empieza un corte moderno? ¿Y cuál es la diferencia del corte clásico al moderno? El volumen del cabello, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con simplemente usted ver el cliente se da cuenta qué tipo de corte va a llevar, si es un corte clásico o es un corte moderno. ¿Estamos claros? Ahora permítanme bajar un poquito la cabeza, colegas. Ahora le voy a escribir los 4 cortes masculinos. Ojo, si hay algo que yo debo de entender es que dependiendo la ciudad o dependiendo el país que yo visite, le cambian los nombres a los cortes. ¿Estamos claros? No es lo mismo como le llaman a los cortes aquí, como de pronto le llaman en Chocó, o le llaman en Bogotá, o le llaman en Cali. Le cambian los nombres. ¿Listo? El primer corte masculino, llamémoslo así, de barbería urbana, ¿qué salió?